es tuyo y mío. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público es nuestro. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público debemos protegerlo. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público es nuestro. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público debe protegerlo. Hola a todos y a todas las personas que nos están escuchando y también que nos están viendo a través de nuestras redes sociales aquí en Radio Lo Público para Vivir. Este espacio comunitario que es de ustedes, que es de nosotros, que también es mío, y también quiero que todos se apropien porque seguimos hoy hablando de rediseño organizacional en las instituciones públicas de orden territorial y también de orden nacional. Repasando, es que el rediseño no se podría hacer sin una correcta organización, sin escuchar a las necesidades que tenemos todos los ciudadanos y por supuesto evaluar también esta normativa que más adelante vamos a seguir continuando con esto. Pero hoy, que ya los escuchamos a ustedes, contamos nuevamente con dos expertos del Departamento Administrativo de la Función Pública. A mi derecha me acompaña Luzmari Riaño Camargo. Luzmari, gracias por estar aquí. Usted hace parte del Departamento Administrativo de la Función Pública y es la coordinadora de toda la asesoría y la gestión de las entidades públicas de orden nacional. Bienvenida. Y es un gusto estar acompañándolos en el día de hoy. Muchas gracias. Director, nuevamente con usted en esta compañía en este segundo capítulo. Gerardo Duque Gutiérrez es el director de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Preparado para este segundo round de rediseño organizacional? Estamos preparados y dispuestos a atender todas las inquietudes que frente al tema se presentan. Buenísimo. Entonces, como todo nos quedó claro en el capítulo anterior, vamos a retomar, y es que este rediseño organizacional tiene unas fases, empezando por el diagnóstico, supongo. Cuéntenos cuáles son estas fases, varía de pronto si es en materia territorial, si es en materia nacional, cómo es ese paso a paso para lograr este rediseño organizacional basado de pronto en alguna necesidad que tenemos nosotros como ciudadanos. Bueno, bien, aquí vamos a diferenciar etapas y la ruta, ¿sí? Vamos a mirarlo. La etapa ya tiene que ver propiamente con la generación de unos insumos técnicos para poder formalizar a través de unos actos administrativos, ya sea el ajuste a la estructura o a la planta de personal. Las etapas es una metodología que el Departamento Administrativo de la Función Pública ha establecido, que aplica para las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, pero también el territorio lo puede adaptar de acuerdo a sus necesidades. La primera etapa tiene que ver con el compromiso del representante legal de la entidad, y esto es importante siempre que nosotros hablemos en materia de estructura y hablemos de planta de personal, debe venir desde la cabeza, ¿sí? Llámese el alcalde o gobernador en el orden territorial, o el representante legal, o el ministro, o el director de la entidad en el orden nacional. Entonces, lo primero que llamamos nosotros un tema de compromiso de que efectivamente tiene un propósito este rediseño organizacional. El segundo ya tiene que ver con la creación, y esa segunda etapa de la creación podemos identificar una serie de fases o de actividades gruesas. La primera es el alistamiento, y entendemos como alistamiento la planeación de este rediseño, que es la definición de un cronograma de trabajo, la conformación de un equipo técnico, el tema de generar el cronograma, el paso a paso que va a desarrollar la entidad, y un tema de gestión del cambio, es cómo voy a mantener informado a los diferentes grupos de valor. Por ejemplo, cómo voy a hacer la relación con los sindicatos. Es importante que tengamos en cuenta que la normatividad nos establece de escuchar en las diferentes fases a las organizaciones sindicales para hacerlos partícipes en este ejercicio y tomar en cuenta sus aportes, obviamente sin dejar de lado que el rediseño sí es una responsabilidad de la administración como tal. Una vez tenemos esta fase de alistamiento o planeación, viene ya el diagnóstico, que lo mencionamos en el programa anterior, que es ese diagnóstico interno o externo de la organización, que la idea es que este diagnóstico nos va a permitir identificar necesidades de los grupos de valor o necesidades desde lo político, lo tecnológico, lo económico, o mirar también el estado de los procesos, la agilidad, los tiempos o la planta de personal que tenga la organización al interior, y un tema de cargas de trabajo. Con esto viene la propuesta como tal, que ya es la propuesta en materia de estructura, en materia de planta, obviamente con un tema de análisis de costo y mirar todo el tema jurídico.
de modo tal que ya con esta propuesta se hace la proyección de los actos administrativos y de acuerdo a las responsabilidades o en nación o en territorio, pues se hace la firma de estos actos administrativos. Y la tercera etapa tiene que ver ya con la provisión de los empleos en el caso de que fuera una planta de personal, y esa es la tercera etapa. Entonces, etapas para poder llegar a los actos administrativos que formalizan o le dan vida a la estructura de la planta. Y la otra es la ruta que se debe acceder para que esto sea viable. La ruta tiene que ver con unas viabilidades técnicas o presupuestales que dan varias entidades, que en Nación se parte con un visto bueno de inicio del proceso por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en donde se establece que efectivamente ese proceso de rediseño, que puede ser en estructura y o planta, no va en contra del Plan Nacional de Desarrollo, que no va a afectar requerimientos de los ciudadanos. Una vez tenemos ese visto bueno, se pide la viabilidad financiera, sobre todo para el tema de plantas de personal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y está el tema de la viabilidad por parte del Departamento Nacional de Planeación cuando utilizamos recursos para plantas de carácter temporal, que tiene que ver con un tema de formalización. Luego viene el Departamento Administrativo de la Función Pública para dar una viabilidad a un concepto técnico que parte de ese diagnóstico, de esa propuesta. Después de tener esas viabilidades financieras y la viabilidad técnica, vuelve a Presidencia de la República para mirar que efectivamente el rediseño le está dando respuesta a requerimientos del gobierno o la ciudadanía, y luego se viene un proceso de firma de los actos administrativos, y aquí es importante que tengamos en cuenta que el acto administrativo, uno es para estructura y otro es para planta, dependiendo como el alcance del rediseño. Y entonces, si es una entidad adscrita o vinculada a un sector, tiene que firmar los decretos por parte de la cabeza del sector, que es el ministro o el director de departamento administrativo. Luego pasa al Departamento Administrativo de la Función Pública, lo firma el director o directora del Departamento Administrativo de la Función Pública. Luego pasa a la firma del ministro de Hacienda y por último pasa a la firma del señor presidente. Entonces hay etapas y hay una ruta. ¿Es posible hacer algún cálculo de cuánto se demora este rediseño organizacional? De pronto, por ejemplo, hablemos del Ministerio de la Igualdad. ¿Hace cuánto se estaría pensando en esto? ¿Un año? ¿Cuánto se demoró esto? Y la segunda pregunta ahí rápidamente tiene que ver con, para que lo podamos entender, los ciudadanos, ¿tenemos algún chance de ver qué está pasando aquí en esta ruta, en estas etapas, o nada que ver? El ciudadano solamente plasma sus necesidades y ya espera pues a ver si el DAPRE le aprueba o de pronto la Secretaría de su municipio. ¿Cómo son estas dos preguntas? Bueno, voy a responder la segunda. La primera, la segunda pregunta la habíamos mencionado en el programa anterior. La idea es que siempre los rediseños, una fuente son las necesidades de la ciudadanía. En las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, por lo general estos procesos tienen un ejercicio de radicados, y de una otra manera pues la ciudadanía podría estar atenta a mirar en qué fases va la actividad. No hay un tiempo específico y eso es importante que lo tengamos en cuenta, pero esto dependerá de la complejidad del rediseño o del ajuste a la planta de personal. Si nosotros estamos hablando en crear una dependencia, y esto ya es por la experiencia que tenemos en el Departamento Administrativo de la Función Pública, hemos sacado procesos de rediseño en un mes, con todas las fases y todas las etapas, pero ya en una entidad con una complejidad donde cambie toda la estructura y toda la planta de personal, podemos tener procesos de 5 a 6 meses. Entonces, dependerá de varias situaciones. Complejidad del rediseño que se vaya a hacer. El segundo también es la calidad
de los insumos que ha generado la entidad, y esto es importante que tengamos en cuenta. Por ejemplo, el Departamento Administrativo de la Función Pública brinda asistencia técnica, pero quien elabora el documento técnico es la entidad. Entonces, dependiendo la calidad del estudio técnico, ahí también hay unos tiempos mayores o menores. Hemos encontrado entidades muy juiciosas, que pese a la complejidad del rediseño que se va a hacer, los tiempos no son tan extensos. Entonces, no hay un tiempo estándar, pero siempre lo trabajamos para reducir el tiempo a la menor cantidad posible. Perfecto, director, totalmente claro. Y ahora me dirijo a Luz Mari, porque digamos que por otro lado, cuando una entidad está a punto de hacer este rediseño organizacional, debe analizar sus entornos, el económico, el social, el ambiental, el político, y centrémonos en materia presupuestal. ¿Qué debe hacer quien está a cargo para determinar esta incidencia? Es decir, el costo de la prestación de los servicios, y de pronto hay renovación en la planta del personal. Centrémonos en esto, ¿cómo es este proceso para que los ciudadanos y yo entendamos? Ok, Mónica. Bueno, como ya lo han mencionado antes ustedes, un proceso de rediseño obedece a una serie de pasos, de etapas. Dentro del análisis que uno hace internamente para ese proceso de rediseño, necesariamente habrá que abordar la parte presupuestal. ¿En qué consiste esto? Dependiendo de la complejidad del proceso de rediseño, es decir, si vamos a hacer una modificación de estructura, muy seguramente vamos a requerir de modificar también la planta de personal, y esto implica hacer pues un costeo de cuál es ese perfil que se requiere, o cuáles son esos perfiles, cuáles son esos grados que se requieren, cuál es la especificidad de los temas que deben conocer. En ese sentido, cuando nos estamos centrando en esa parte de análisis interno financiero, debemos analizar cuál es el costo de nuestra planta actual, ¿cierto? Y esto lo debemos hacer pues de forma mensual y de forma anual. ¿Cuál es la incidencia que tiene este costo del rediseño sobre nuestros gastos generales? Habrá que hacer una exposición de motivos que permita pues justificar esto ante el Ministerio de Hacienda, que ya lo dijimos, es una de las viabilidades y es una de las etapas previas que hay que surtir, y es obtener esa viabilidad ante la Dirección General de Presupuesto Nacional, pues del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, también habrá que analizar si se requiere el concepto del Departamento Nacional de Planeación en caso de que vaya a haber incidencia en los costos y gastos de inversión para la planta de personal. Tenemos de pronto, pues desde la ciudadanía, a veces uno se pregunta, ¿hay un rubro anual para eso? De pronto desde el DNP existe, no sé, quizá tantos billones de pesos para el rediseño organizacional en todas las entidades. ¿Varían el territorio o no? Bueno, eso hace parte de la planificación de un rediseño. Okay. Un buen rediseño requiere de una buena planificación, y dentro de la planificación está prever en el presupuesto de la vigencia, o según las necesidades que tengan y la proyección que tenga la institución, deberá incluirlo dentro de su presupuesto. Y eso es, digamos que individual, eso es de manera particular para cada una de las entidades, porque cada una de las entidades tiene una necesidad diferente. Perfecto, Luz Mari, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros aquí en Radio Lo Público para Vivir siempre abrimos los micrófonos para ustedes, los ciudadanos, y tenemos preguntas desde el territorio. Así que escuchemos, porque esto es bien importante para que aquí nuestros dos expertos nos respondan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Díaz y soy funcionario público de la Nación. Estoy escuchando en Radio Lo Público para Vivir el tema del rediseño institucional, y quisiera saber si existe alguna relación entre la formalización del empleo público. Pues estas son las inquietudes de los ciudadanos. Director, colabóreme con esa respuesta, por favor. Bueno, muy importante esta pregunta, y aquí quiero hablar del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 82, tiene un concepto que se llama formalización del empleo público, que es una política del gobierno nacional. Pero permítame hacer como alguna claridad primero conceptual de este ejercicio. Nosotros hablamos y tenemos un concepto que se llama el servidor público. El servidor público en Colombia tenemos de dos modalidades: empleos públicos y trabajadores oficiales.
En este momento, el Gobierno Nacional está impulsando el tema de la formalización del empleo público, aquellos servidores que tienen una vinculación a través de un acto administrativo, que pueden acceder a través de carrera administrativa. Ahí tenemos los de libre nombramiento y remoción como tal. Y en este momento el Gobierno Nacional le está apostando a la formalización de los empleos públicos. Cuando nosotros hablamos del tema de rediseño institucional u organizacional, que estamos hablando del mismo concepto, dijimos que habían dos conceptos, estructura y planta. Y cuando nosotros hablamos de formalización, tiene que ver con la planta de personal. Este gobierno, retomando disposiciones y orientaciones, y esto también queremos destacarlo, este gobierno lo que le está dando respuesta a disposiciones legales en la materia. Específicamente tenemos unas sentencias de las altas cortes en donde establece que el contrato de prestación de servicios que se maneja en las entidades no debe ser una regla, sobre todo para temas de carácter misional y trabajos de carácter repetido, en donde todos los años tenemos contratos de prestación de servicios para desarrollar la misma tarea. Eso lo dicen las sentencias de las altas cortes. Lo dice también la Organización Internacional del Trabajo y habla de dignificar el trabajo, de generar un trabajo digno y decente para las personas que desarrollan tareas. Y lo dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, en donde habla de un trabajo digno en las personas, o sea, que tengan acceso a condiciones de seguridad social, de prestaciones sociales como la tienen las personas que son empleados públicos como tal. Así las cosas, ¿se acabaría el contrato de prestación de servicios o más bien se disminuye los contratistas? Importante también esta pregunta. La ley 80 establece cuándo un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Y es importante que en ningún momento se está desconociendo los contratos de prestación de servicio. Ahí hay unas características, es cuando es un trabajo muy ocasional o es un trabajo que requiere un conocimiento súper especializado. La ley permite tener los contratos de prestación de servicios. Pero lo que estamos mirando, que hace parte del rediseño, son esos trabajos repetidos de carácter misional, que ya la entidad se ha dado cuenta que los necesita en el desarrollo de su misión y que hace parte del rediseño. Son esos. Esos empleos que se están formalizando se pueden realizar a través de dos mecanismos. Algo que se llama las plantas temporales. ¿Y qué característica tiene una planta temporal? Que su financiación es con recursos de inversión, y por eso hablamos en la nación del Departamento Nacional de Planeación, para dar una viabilidad de utilización de esos recursos presupuestales. En territorio lo hará la Secretaría de Planeación o la instancia de planeación competente, y la idea es que en el mediano plazo esos recursos de inversión se puedan transformar en recursos de funcionamiento, de modo tal que den origen al segundo tipo de planta que llaman las plantas de carácter permanente. Entonces, si la entidad tiene los recursos de funcionamiento, la idea es que formalice a través de empleos de carácter permanente, y si solo tiene recursos de inversión, a través de plantas temporales. Entonces, para tener en cuenta que la formalización del empleo hace parte del rediseño organizacional y está con ese segundo elemento que hablamos de las plantas de personal. Perfecto. Luz Mari, Gerardo, se nos va el tiempo aquí volando y siento que este fue mucho más cortico que el primer capítulo, pero reunimos todo lo importante del rediseño organizacional en las instituciones, tanto a nivel territorial como nacional. Mil gracias a ustedes dos pues, por acompañarnos. Gracias, Luz Mari, por estar aquí. ¿Algo que quieras puntualizar para despedirte de nuestros ciudadanos? Solamente aclarar que si bien es cierto, se está propendiendo por los procesos de rediseño a costo cero, también lo es que todos aquellos que estén de alguna manera unidos al Plan Nacional de Desarrollo, pues tendrán una opción para que el Ministerio de Hacienda los atienda pues de manera particular y puedan obtener sus recursos. Clave lo que tú dices, Luz Mari, muchísimas gracias nuevamente. Gerardo, gracias por acompañarnos y gracias también a ustedes que nos están escuchando y nos han estado viendo a través de nuestras redes sociales, y sabemos que con el rediseño organizacional pues el cambio está en marcha en Colombia. Las instituciones están para prestar el servicio y sobre todo mejorar la relación entre ciudadano y Estado. Y si tienen más preguntas, pues nosotros aquí en Radio Lo Público para Vivir vamos a estar resolviéndolas con más expertos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Como lo dije, el cambio está en marcha, está por venir. Me despido desde Bogotá, Colombia, potencia de la vida. Todo
público es tuyo y mío. Todo lo público es nuestro. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público debemos protegerlo. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público es nuestro. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público debe protegerlo. La función pública es lo social, comunitario, es el servir para el pueblo. Colombia, potencia de la vida.